Y en Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aún tus cabellos están contados. Tienes un gran valor ante Dios. Nadie de nosotros se toma el tiempo para contarse cuántos cabellos tiene, porque no tenemos tiempo para hacer eso. ¿Quién lo haría? ¿Quién se tomaría el tiempo para contarse los cabellos? No tenemos la paciencia para hacerlo. Pero dice la Biblia que Dios sí. Dios tiene la paciencia. Él se toma el tiempo para contar cada cabello que tenemos. Él tiene numerado cada cabello. Él sabe el número 1, el número 2, el 10,000. Dios sabe y conoce nuestros cabellos. Y todos los días tú y yo perdemos más de algún cabello, se nos cae. Y Dios ha tomado contabilidad y sabe cuántos cabellos se te han caído y cuántos cabellos aún tienes. Dios se toma ese tiempo para hacerlo. Dice que tú vales más que los pajarillos, y los pajarillos, nosotros debemos aprender de los pajarillos, porque cada vez que hay una lluvia, una tormenta, son los únicos que le dan gracias a Dios, porque después de cada tormenta se ponen a alabar al Señor. Pero la Biblia nos dice que nosotros valemos más ante Dios que ellos. Y si el Señor se toma el tiempo para contar cada cabello que tienes, lo hace porque eres tú, porque tú eres tan importante para Dios. Y si Él se toma el tiempo en ese detalle tan pequeñito, ¿crees que no se tomará el tiempo en ver en lo que estás viviendo? ¿Crees que Dios no se ha tomado el tiempo en ver tus lágrimas, tu tristeza, las heridas que te han provocado? ¿Crees que Dios no se preocupa por la situación en la que estás viviendo? ¿Crees que Dios no sabe que tienes conflicto en tu matrimonio, que estás afligido en tus finanzas y que esa enfermedad te está atacando y estás muy afligido? A veces creemos que Dios no se toma el tiempo, pero si las Escrituras nos dicen que Dios se toma el tiempo para contar cada cabello, ¿cuánto más no se tomará el tiempo en estar con nosotros? Dios no solo está en las buenas, también está en las malas. Dios conoce quiénes somos, nos conoce tal y como somos. Él sabe que tenemos habilidades. Dios sabe quiénes somos. Sabe que hay momentos que hemos estado en momentos agradables, hemos hecho las cosas bien ante Él, hemos orado, hemos leído la Biblia, pero también sabe que le hemos fallado. Dios sabe que también eres débil, y por eso la Escritura nos dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dios te conoce muy bien. Él sabe que tú tienes virtudes, que tú tienes habilidades, pero también sabe que tú tienes debilidades. Y Él ha estado contigo en las buenas y en las malas, porque Dios está muy interesado en ti. Está muy interesado en ti. Dios no solo es Dios en las cosas buenas, también es en las cosas malas. Dios no solo es Dios cuando le alabas, también cuando le das la espalda, Él sigue siendo Dios. Dios también conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento. Y en estos tiempos que estamos viviendo, acerquémonos más a Dios. Hoy es tiempo para acercarnos más a Dios. Y si te has alejado, hoy es tiempo de regresar ante Dios. Tú vales mucho ante Dios. Vales demasiado. Por eso Juan 3:16 nos dice: de esta manera Dios te amó. Te amó tanto, amó a todas las personas, que estuvo dispuesto a dar a Jesús. Jesús murió por ti porque vales mucho. Cada día que Dios está haciendo tiene una historia contigo. Él quiere estar contigo durante ese día. Y probablemente van a venir momentos difíciles, pero Dios quiere estar ahí. Él no se olvida de ti. Marta y María pensaron que Jesús se había olvidado de ellos y que su hermano ya había muerto, pero no sabían que Jesús tenía un plan. Quería que Dios se glorificara a través de esa situación. Dios tiene un plan para tu vida.
Ten ánimo. Las escrituras nos dicen, no tengan miedo. Si Dios ha contado tus cabellos, no tengas miedo, porque vales más que los pájaros. Vales más que cualquier ave del cielo. Vales mucho ante Dios. Vales a Jesús. Jesús fue el precio para que tú seas salvo y para que yo fuese salvo. El salmista fue una persona que experimentó tanto en la vida. Algunos estudiosos dicen que David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando era un adolescente, cuando era rechazado por su propia familia, era rechazado por sus padres, era rechazado por sus hijos. Pero él, en vez de agarrar el rechazo y amargarse, él iba a las montañas y escribía sus salmos. Y escribió ese salmo tan hermoso: Jehová es mi pastor. David había experimentado tanto, había estado en la intimidad con Dios y había sido agradable ante Dios. David fue el que venció al gigante Goliat y todos lo vieron. Qué gran victoria, trajo una victoria al pueblo de Israel. Pero David también experimentó rechazos, rechazo de sus padres, de sus hermanos. También experimentó el abandono. David también experimentó un dolor tan desagradable, el perder a sus hijos, ver cómo sus hijos morían. David experimentó eso. También David experimentó el fallarle a Dios. David le falló al Señor. David era un hombre con tantas experiencias, había pasado tanto en la vida, en su vida y que le habían marcado, pero David escribe el Salmo 139 y en la nueva versión, la traducción viviente, dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Señor, sabes todo acerca de mí. Eso lo dijo David. Sabes todo acerca de mí. Conoces quién soy. Me conoces íntimamente. Conoces exactamente lo que he hecho. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos. Conoces mis pensamientos. Sabes que nosotros a veces tenemos pensamientos tan agradables, pero también tenemos pensamientos tan impuros que no queremos que nadie se dé cuenta, que nadie se pueda enterar. Pero Dios lo sabe. Y David llegó a entender esto y escribe este hermoso salmo y dice: Señor, aún sabes lo que pienso, nadie más lo sabe, pero tú sí lo sabes. Dios sabe lo que has pensado. Y puedo sentir en mi corazón y decirte que Dios te ha dado la vida. Quítate esos pensamientos de suicidio. Quítate esos pensamientos de ir a quitarte la vida. Que la vida no vale. Claro que vale. Dios te ama tanto y conoce tus pensamientos. En cada momento Dios está en tus pensamientos y sabe lo que estás pensando. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Eso es la omnipresencia de Dios. Ha estado en todo lugar. Dios ha estado en la cuarentena contigo. Dios ha visto lo que tú has visto. Dios ha visto todo lo que has hecho. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sea bueno o sea malo, lo sabes, Señor. Estás en casa o estás viajando, Dios sabe lo que estás haciendo. Y David ahora, él entiende esto y por eso escribe este salmo y dice: tú lo sabes todo, sabes mis pensamientos, sabes todo, Señor, sabes aún mis pensamientos y sabes todo lo que hago. Si estoy en casa o fuera de casa, tú lo sabes. Sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que lo diga. Lo sabes. Sabes mis pensamientos. Sabes lo que hago fuera o dentro de casa. Y sabes cada palabra que estoy a punto de decir. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Vea acá David está diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes mi pensamiento. Conoces todo lo que pienso. Sabes todo lo que he hecho en mi vida.
dentro de mi casa y fuera de mi casa. Tú sabes todo lo que voy a hablar. Tú sabes todo eso. Luego David dice: pero pones tu mano sobre mi cabeza y me bendices. Señor, yo no merezco esa bendición, porque lo sabes todo de mí. Los pajarillos merecen más esa bendición, porque ellos, en vez de quejarse, te alaban. Pero tú pones tus manos sobre mí y me bendices. David no podía entender eso. ¿Y por qué Dios me bendice si no merezco esa bendición? Y en el versículo 6 dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entender. No puedo entender a Dios, porque me da lo que no merezco. No puedo entender a Dios porque me dio a Jesús, si yo no merezco a Jesús. Por toda la vida que he tenido, por lo que estoy viviendo, cómo me comporto ante Él. Le digo: Señor, te voy a servir, y no le sirvo. Le digo: Señor, ya no te voy a fallar, y le vuelvo a fallar, pero me sigue amando y me sigue dando de sus bendiciones. Y David dijo: no entiendo. Es tan maravilloso que no puedo entender lo que Dios hace. Porque ha venido una crisis tan grande, pero no te ha alcanzado, porque Dios te ha protegido. Cuando inició todo esto, todos estaban con temor. ¿Qué va a pasar con las finanzas? Y en tu mesa jamás ha faltado pan. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender la bondad de Dios en nosotros? Y por eso David no lograba entender y decía: es tan maravilloso lo que tú haces, porque conoces todo de mí, conoces mi manera de vivir, conoces lo que pienso, y aún así pones tu mano sobre mí y me bendices. Tan maravilloso eres, Señor, que no puedo entender. Dios te conoce íntimamente y te bendice. Dios te conoce y te llama por tu nombre. En la Biblia hay un personaje que todos lo conocen por su estatura, que es Zaqueo. En el libro de Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo no es conocido por ser jefe de los publicanos. Hoy en día Zaqueo tendría un puesto muy importante en la SAT, acá en Guatemala. Pero Zaqueo no era reconocido por eso. Y aparte, la Biblia dice: y era rico, era una persona de mucho dinero. Pero nosotros no conocemos a Zaqueo por ser un jefe de los publicanos y ser rico. Nosotros sabemos de Zaqueo por lo que sí: procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era pequeño de estatura, y todos sabemos eso de Zaqueo. Cuando mencionamos a Zaqueo, sabemos que es el pequeño de estatura. Probablemente en su niñez Zaqueo sufrió muchos rechazos. Tuvo la autoestima por los suelos. Todos se burlaban de él por la estatura, pero llegó un momento donde Zaqueo pudo vencer eso y salió adelante y se convirtió en jefe de los publicanos, y llegó a tener riqueza. En realidad Zaqueo ya había alcanzado lo que todo hombre quiere alcanzar. A pesar de su físico, a pesar de que todos se burlaban de él, él salió adelante, pero había algo que le faltaba. Él había alcanzado un puesto muy importante entre los publicanos, en los cobradores de impuestos. Él tenía un puesto muy importante, y es más, había acumulado riquezas, pero le faltaba algo. Le faltaba encontrarse con Jesús. Por eso el vacío que tienes en tu corazón no lo llena las riquezas, no lo llena nada más que Jesús. Y eso es lo que le faltaba a Zaqueo: encontrarse con Jesús. Y todos sabemos la historia. Zaqueo sube al árbol y llama la atención a Jesús, y Jesús lo ve. Pero lo interesante es que Jesús no solo lo vio. Cuando Jesús ve a Zaqueo sobre el árbol, le dice: Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa.
Y Zaqueo estaba en el árbol y esas palabras fueron impactantes a su vida. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Jesús sabía mi nombre? ¿Cómo se enteró de mi nombre Jesús? Jesús, tú me conoces, ¿sabes mi nombre? ¿Sabes que el significado del nombre de Zaqueo es puro? Y probablemente, muchos dicen que probablemente a Zaqueo no era reconocido con ese nombre por el significado, porque todos consideraban a Zaqueo como un vil pecador. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, no lo vio como los demás miraban a Zaqueo. No juzgó a Zaqueo como los demás lo juzgaban. Le dijo: puro, no solo conozco tu nombre, conozco el significado de tu nombre. Te veo tal y como eres, no como los demás te ven. Y en ese día pasó algo extraordinario, porque la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Las personas te pueden juzgar porque solo ven lo externo, pero no pueden ver lo interno. Y Dios no te juzga por lo externo, te juzga por lo interno. Y te ve tal y como eres. Y pone tu mano sobre ti y te bendice. Y hoy te regaló un nuevo día. Te dio salud, te dio alimento, te ha dado tu familia, te ha dado hijos, te ha dado un techo. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido tanto. Regresemos a Salmos 139, porque David no se queda ahí, él escribe más. Y en la misma versión, en el versículo 14, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Acá David está agradeciendo, el salmista está agradeciendo: gracias por hacerme así tal y como soy. Soy tan complejo, pero gracias tal y como soy. Ya no es tiempo de que sigues comparándote con otras personas. Es tiempo de agradecerle a Dios tal y como somos. Tal y como somos. Zaqueo tuvo ese impedimento en su estatura, pero gracias a esa estatura un día pudo llamar la atención de Jesús. Y quedó escrito en las Sagradas Escrituras. La historia de Zaqueo quedó en la Biblia porque él tenía un impedimento. Tal vez él nunca logró comprender el porqué de esa estatura, pero hoy en día nosotros sí sabemos, porque gracias a esa estatura él pudo llamar la atención de Jesús. Dios sabe por qué nos hizo tal y como somos. Y tú eres único. No tienes que compararte con nadie más. No tienes que comparar lo que tienes con otras personas. No tienes que comparar las posesiones con otras personas. Lo que tienes Dios te ha dado y debemos darle gracias por lo que Él nos ha dado. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Tú me observabas. Eso es tan hermoso, porque cuando estaba siendo formado en el vientre, Jesús o Dios te observaba en todo el proceso. Dios te observó cuando estabas siendo formado. Por eso la Escritura dice: te conocí antes de formarte, y cuando te formé te santifiqué. Me viste antes que naciera, antes que alguien más me viera, antes que yo naciera, tú me vistes. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Antes de que naciera, ya había un libro con tu historia. Y cada día que viene estás registrado en su libro. Hoy fue un día
donde el Señor estuvo observando ese libro, tu historia. Dios ha planificado tanto tu vida porque te ama y te conoce muy bien y sabe lo que va a suceder en tu vida. Y por eso la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Qué preciosos son tus pensamientos. Qué preciosos son los pensamientos del Señor. Dios nunca te va a abandonar. Hoy es tiempo de volver hacia Dios. Hoy es tiempo de experimentar su amor. Estamos viviendo momentos críticos, pero no ha habido crisis que detenga a Dios. Y en estos tiempos el amor de Dios se sigue reflejando en tu vida. Dios te sigue amando tanto, tanto. Y Dios nunca te va a abandonar. Hay una escritura muy hermosa en Isaías 49:15 dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Primero nos dice jamás y luego hace la pregunta: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? ¿Puede una madre hacer eso? Y las escrituras nos presentan preguntas, pero primero nos dice jamás puede pasar eso. Pero ¿puede una madre hacer eso? Y luego dice: pero aún si eso fuera posible, pero aún si eso sucediera, yo no los olvidaría a ustedes. Aún si eso pasara, yo no los olvidaría a ustedes. Porque el que te está hablando es el que te formó. Yo sé que a veces miramos los atardeceres y decimos: qué hermosa creación de Dios. Pero la hermosa creación para Dios no es el atardecer, no es la naturaleza. La creación más hermosa para Dios eres tú. Porque cuando te formó, te hizo a su semejanza y dijo: esto es lo mejor que he hecho. Y por eso nunca te voy a olvidar, nunca te voy a dejar. El versículo 16 dice: mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Ahí he escrito tu nombre. Cuando vamos a ir al cielo, vamos a obtener cuerpos celestiales, cuerpos perfectos. Y nadie de nosotros tendrá heridas en su cuerpo, excepto el cuerpo de Jesús. Él sí tendrá heridas, las heridas de los clavos. Pero cada vez que Él ve esas heridas, sabe cuánto te ama. Cada vez que veas una imagen con las heridas en las manos de Jesús, es la expresión de su amor hacia ti, cuánto te ama. Y por eso dice: te tengo en las palmas de mis manos. Porque cada vez que Jesús ve la palma de sus manos, ve las heridas y dice: vales mucho para mí, vales mucho para mí. Y tú vales mucho para Dios, vales tanto para Dios. Ya deja de absorber lo que la gente dice de ti y abre tu corazón a lo que Dios dice de ti. Has intentado cambiar y no lo has logrado y te has decepcionado de la vida, pero Dios te ama y tal y como eres. Solo abre tu corazón hacia Dios y que Él empiece a tratar con tu vida. Hoy queremos orar por ti, porque sabemos que Dios tiene cuidado de tu vida.
Y si tú necesitas alguna oración, puedes ir a la página de la iglesia, puedes encontrar un número y puedes llamar. Queremos orar por ti. Queremos saber de ti. Porque Dios nos ha puesto en este lugar. Tal vez no podamos demostrar tanto el amor de Dios porque somos humanos imperfectos. Y el único que puede darte ese amor es Dios. Pero estamos para servirte. Queremos orar por ti. Y si tú quieres entregar tu corazón al Señor en este momento, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero que entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por morir por mí en la cruz. Hoy declaro que soy tu hijo. Oh Señor, te pedimos por cada persona, Señor, por cada hermano. Y que tu palabra, Señor, pueda cumplirse en la vida de ellos en este día. Tu palabra dice que no habrá plaga que tocará sus moradas. Y creemos eso, Señor. Creemos eso, que esta protección divina está en cada familia, Señor. Así como en los tiempos de Moisés, cuando la muerte estuvo pasando y podía ver la sangre en las casas y no entraba. Creemos que así será en estos tiempos. Esta plaga no tocará las moradas de tus hijos. Lo creemos en tu nombre poderoso, Señor. Y que tu palabra que pudimos impartir, Señor, en este momento pueda tocar esos corazones y pueda quebrantar, Señor, las cadenas. Haz libre, Señor, de todo vicio. Te pedimos, Señor, que puedan sentir tu amor en este momento y que puedan entregar, Señor, su corazón. Te agradecemos, Señor Jesús.